video se hablará de la prehistoria y sus etapas, así como de Mesopotamia y la antigua civilización de Egipto. Daremos inicio sobre la definición de la prehistoria, la cual podemos definir como el periodo de tiempo previo a la historia transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. La importancia de la escritura como frontera entre la prehistoria y la historia está en que solo a través de los testimonios escritos podemos conocer con certeza acontecimientos, hechos y creencias de aquellas personas que vivieron antes que nosotros. La prehistoria se divide en tres periodos que corresponden con la propia evolución de la humanidad y son el periodo paleolítico, mesolítico y neolítico, así como la edad de los metales. Y cabe mencionar que el más antiguo es el periodo paleolítico, cuyo comienzo se remonta a hace unos 2.500 millones de años. El arte en la prehistoria está conformado por el bisonte recostado, que se encuentra en la cueva de Altamira, en Cantabria, España, así como los cazadores con sombreros planos, faldellín, cinto de las letras, que se ubica en la Valencia, España. El caballo chino, que se encuentra en Las Caux, Francia. La Venus de Savignano, Museo de Prehistoria, Roma, Italia. La Venus de Wallingford, Museo de Historia Natural, Viena, Austria. El caballo, que se encuentra en el Museo de las Antigüedades Nacionales en La Haye, Francia. El Menry de Filitosa, que se ubica en Córcega, Francia. La vista interior del dolmen de la Menga, Antequera, Málaga, España. El Cronfles de Stonehenge, Westminster, Gran Bretaña. Ahora bien, hablaremos de Mesopotamia. Mesopotamia significa en griego entre ríos. La región, así denominada, abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. En la actualidad comprende Irak y el este de Siria. La abundancia de agua creó una gran riqueza natural, hasta el punto de que, según la Biblia, estuvo allí localizado el paraíso. El Neolítico pronto alcanzó un gran desarrollo en Mesopotamia, con asentamientos urbanos importantes como Eridu o Uruk, desde el año 3750 a.C. En esta ciudad comenzó muy probablemente un sistema complejo de escritura. La historia de Mesopotamia es una sucesión de civilizaciones iniciada por los sumerios, 3000 años antes de Cristo, entre el 2350 antes de Cristo. Estos son vencidos por los huestes de Sargón, rey de los acadios, Akkad, que imponen su poder hasta 1800 antes de Cristo. Desde ese momento conviven dos importantes culturas, los asirios, Asur, al norte, y los babilónicos, Babilonia, al sur. Cada uno evoluciona de forma diferente, pero ambos acabarán dominados por pueblos guerreros llegados del este, los persas, Persia, medos y aquemenidas. Los pueblos que habitaron Mesopotamia fueron los sumerios, 4000 años, entre 2400 antes de Cristo. Durante el cuarto milenio antes de Cristo, el sur de Mesopotamia fue invadido y poblado por los sumerios, provenientes probablemente de la India o de Asia Central. Se considera la más antigua civilización del mundo. Se organizaron en ciudades-estados, se destacaron por la construcción de canales, pozos y templos. El comercio motor de la historia inicia el trueque
inventaron la escritura, las ruedas, las leyes, los ladrillos, primeras formas de cálculo, etc. Son conquistados por el rey Sargon I, líder del pueblo acadio. Los aqueos, donde Sargón fue el fundador del primer imperio de la historia, unificó la antigua Mesopotamia con capital en Akkad. Época de gran actividad política y comercial con otros pueblos, fue el pueblo semita que adquirió mayor relevancia. 2220 a.C., el imperio acadio cae frente a las tribus nómadas de los gutis y amorreos. Se rompe la unificación durante siglos. La cultura renació con la dinastía 3 de Ur. El rey de Judea tomó la ciudad de Lagash en Sumeria y la reconstruye y embellece. Los babilónicos, 2000 entre 1530 años. Primer imperio fue gobernado por el rey Hammurabi. Creador del código de leyes, unifica Mesopotamia, se autoproclamó como rey de Sumer y Akkad. Babilonia se convierte en el principal centro económico, político y cultural del Medio Oriente. Se convirtió en la perla de Mesopotamia. Los asirios, 1800 entre 600 a.C., gobernado por Asurbanipal II, construyeron una gran maquinaria de guerra, mejoraron el carro de combate, organizaron los ejércitos en infanterías y caballerías, dominaron las armas de hierro. El imperio asirio se basaba en el terror y la violencia y cobrador de altos tributos. En el año 612 a.C. cayó la capital Nínive. En el neobabilónico 618 entre 539 años, resurgió con la tribu semita de los caldeos cuando fue refundada por Nabopolassar. Liberó a Babilonia de la dependencia de los asirios, conquistó Judá y Jerusalén. Nabucodonosor II reconstruyó y embelleció la ciudad de Babilonia, dotándola de gran magnificencia. Fueron definitivamente aniquilados por los hititas Mursilis I y cayó bajo el poder nómadas de los casitas. En el imperio persa, 539 entre 330 a.C., después de la muerte de Nabucodonosor II, Babilonia fue invadida. El rey persa Ciro II funda la dinastía Aqueménide y fundó una metrópoli en Persépolis. En el CB a.C. se consolidan extensos territorios por Darío I, que inició una larga lucha entre griegos y persas. Guerras médicas, de la cual salieron victoriosas las ciudades griegas. En el CB a.C., Babilonia fue conquistada por Alejandro Magno, rey de Macedonia, que instaló en ella su corte, transformándola en un foco cultural en el que confluyeron la cultura griega y oriental. La cultura y arte de Mesopotamia se forjó en arquitectura, la cual destacaron por sus construcciones de gran tamaño, en las que utilizaron el ladrillo, invento sumerio. Asimismo, aplicaron conocimientos matemáticos en sus edificaciones. Desarrollaron tres formas de arquitectura: religiosa, civil y funeraria. La arquitectura religiosa, se construyeron los zigurats, que fueron pirámides escalonadas de 3 a más niveles, cumplían una función ceremonial y astronómica. Destacan los zigurats de Uruk y Babilonia. El templo blanco de Uruk fue el antecedente de los zigurats.
La arquitectura civil construyeron ciudades amuralladas. Destacan los palacios como el de Khorshavad en Asia, jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La escritura cuneiforme, inventada por los sumerios hacia el 3300 a.C., es de carácter ideográfico y fue descifrada por el inglés Rawlinson utilizando la piedra de Beinstrom. Es la más antigua del mundo y fue encontrada en Uruk. La pintura es una pintura que carece de perspectiva. La pintura se desarrolla estrictamente de manera decorativa utilizándose como complemento para el embellecimiento de la arquitectura. Es una pintura cromáticamente pobre, solo prevalecen el blanco, el azul y el rojo. En la escultura destacan los toros alados de Khorshavad, Asiria, el grupo escultórico de Tel Asmar, Sumeria, la estela de los buitres o estela. Y por último, la legislación. Código de Urmamu, Chulgi, primera legislación local. Código de Hammurabi, primer código nacional hallado por J. Morgan en 1901. El detalle del código de Hammurabi, donde se observa a Shamash, dios sol y de la justicia, dictándole las leyes al rey babilónico. La estela donde se hallan grabadas las 282 leyes del código de Hammurabi. Por último, la civilización del antiguo Egipto. Para muchos, la civilización egipcia ha sido la más avanzada de todos los tiempos, mágica, sorprendente y algo sacada de todos los límites de la razón. Su periodo de tiempo abarca desde el año 3500 hasta el 1500 a.C. Egipto está ubicado en el norte del continente africano. La religión y cultura se basaban sobre que los egipcios fueron una civilización post-mortem, es decir, basaban todas sus actividades en la creencia de una vida después de la muerte. Fueron expertos en el arte de la momificación y es un tipo especial de escritura de símbolos llamada jeroglíficos. La momificación consiste en conservar un cuerpo después que la persona fallece. Para esto le sacan los intestinos y los sesos y luego cubren el cuerpo con vendas engomadas. Las vísceras del difunto son guardadas en unos recipientes especiales llamados vasos canópicos. Al final la momia es introducida en un ataúd de madera o piedra llamado sarcófago. En la arte y arquitectura, los egipcios basaban sus creencias en una vida futura después de la muerte, por lo que la respuesta en las artes y la arquitectura estaban relacionadas con esta. Crearon tumbas especiales donde enterraban a las momias con sus pertenencias y tesoros, pensando que las podían utilizar con el más allá. Y dichas tumbas van desde pirámides hasta cementerios, escondidos en el desierto, con el fin de evitar el saqueo por parte de ladrones. La escultura, los egipcios se destacaron sorprendentemente en la escultura y la pintura. Podemos apreciar en la máscara del faraón Tutankamón, llamado el faraón adolescente, la más impresionante obra de tallado y orfebrería. Este arte ha desarrollado en todos los escenarios posibles. Observamos la famosa esfinge, tallada en piedra, cuerpo de león y cabeza de hombre. Se aprecia vigilante en el complejo de Gizeh.
En la arquitectura, los egipcios construyeron templos y tumbas sorprendentes que hoy en día son un completo misterio para los científicos. La mastaba fue la edificación que dio inicio a la empresa de construcción de los egipcios. La pirámide escalonada de Djoser fue la primera pirámide construida por los egipcios. La pirámide de Meidum, segunda pirámide construida por la civilización egipcia. Complejo de Gizeh, obra maestra de la civilización egipcia. Allí se encuentran las pirámides de Keops, Khafre y Mycerinos, además de la escultura de la Esfinge. La construcción de las pirámides, la Gran Pirámide de Egipto, pirámide Keops, es el misterio más grande de la ciencia. Se cree que en ella trabajaron cerca de 100 millones de hombres durante 20 años. Tiene tanta piedra que se podría construir un muro alrededor de toda Francia con ellos. El templo de la reina Hatshepsut y el Abu Simbel, imagen del faraón Ramsés II. Ramsés II se cree que fue el faraón más importante de los egipcios. Aparentemente es el faraón que expulsa a los israelitas de Egipto en el tiempo de Moisés. Existen otros templos de menor importancia pero ricos en estética y vistosidad. Con este último tema damos por terminado el video. Muchas gracias.